Tienes razón, vos son muchos años, muchos años. Sí, muchos, pero hemos tenido siempre una muy buena relación y te agradezco. Y te agradezco que hayas venido. Por favor. Porque siempre nos interesa escuchar tu opinión. Y bueno, dijiste en los últimos días, en el país no hay olor a tragedia, pero se avisora algo con la cuestión económica. Sí. Con algún cuidado y como todos los gobiernos, tiene un modo preelectoral el gobierno. En materia inflacionaria está teniendo algún cuidado tarifario, digo respecto a la forma como desembarcó. Tiene alguna intervención paritaria en la parte salarial formal, y tiene también alguna participación, y cuando me refiero al reformateo, hablo más bien del tema cambiario. Claro. Ahí en lo cambiario, el primer volantazo fue en el acuerdo con el fondo, porque el régimen cambiario con cepo, con el cual llegó el gobierno, fue ingenioso en el sentido de que el dólar blend le bajaba la brecha y la postergación del pago de importaciones le permitía acumular reservas. Pero era muy obvio que tenía un tiempo de finitud, por llamarlo de alguna manera. Y eso la verdad que yo lo esperaba para fin del año pasado. Y como eso empalmó con otro puente que fue, financieramente hablando, el blanqueo, eso lo elongó, hasta que en marzo o abril el Banco Central vendió una cantidad de dólares, o perdió una cantidad de dólares, donde la realidad impuso, entre el régimen cambiario fundamentalmente y la necesidad de financiamiento de deuda del año 25, ir al fondo. O sea, cuando vas al fondo hay un cambio importante en la organización cambiaria. Vino lo que está vigente. Lo que está vigente, yo he dicho que no es el final del cepo, es un avance, pero existe cepo empresario hoy todavía. Y después es objetable, por lo menos no lo hubiéramos hecho todavía en esta instancia, que el segmento personas humanas, que se lo visualiza vía turismo o dolarización, esté comprando dólares oficiales, porque eso en la bimonetariedad no va a cesar, el paso del tiempo va a determinar cuándo eso termina. ¿Plata dulce de nuevo? Bueno, depende del precio, porque si el precio es dulce, si el precio no es dulce, es amarga. Pero entonces, bueno, ahora yo diría está en un tipo de cambio que genera la hinchada de Boca y de River en Miami. Sí, más claro. de 25.000, eso, muy bien graficado. Bueno, entonces, lo que debe venir en algún momento, cuando uno mira el mercado cambiario, que es relativamente flotante y equilibrado, no compra ni vende a 1.200 pesos por redondear, pero donde le está faltando la gran demanda del elefante, que es el sector público, porque en el acuerdo con el fondo, no por capricho, estaba escrito la necesidad de comprar dólares en una magnitud importante para el mercado cambiario, y el gobierno o el equipo económico decidió no presionar al tipo de cambio con eso. Entonces, claro, por un lado tiene que ir sustituyendo lo que hubiera sido la compra de dólares para pagar deuda. Ahí aparece la hipótesis de colocación de deuda a ser suscripta en dólares como sustitución de comprar dólares. Y por otro lado, tiene que empezar a pensar en los vencimientos del año 26. Entonces, eso está haciendo que es ineludible en algún momento el reformateo, que si vos querés, será sin tragedia y con cuidado entre bandas, otro número cambiario. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque si te vas muy arriba, en 1.400 tenés que vender. Obvio. Entonces no podés salir de un lugar en desequilibrio para ir a otro lugar en desequilibrio donde no tenés para vender.
Por lo tanto, sin tragedia lo llamo a que no se ha ido de las manos esto, pero que viene un nuevo golpe de timón. Eso es ineludible. Entonces, mi impresión, pero me hace cortocircuito lo electoral, pero mi impresión es que para no acumular expectativas devaluatorias importantes para después de la elección, el equipo económico debiera empezar ahora. Porque después de octubre puede ser tragedia. Y porque si vos te encaprichás en que no metés al elefante en la demanda, claro, so pretexto que lo vas a meter después, entonces mi tía empieza a pensar que entra el elefante o esto no corre más en este precio porque hay que equilibrar un poco las cosas, y entonces lo que debiera ser una tarea de relojería suiza termina con cuchillo de carnicero. Claro. Entonces, yo diría, me da la impresión que el proceso de prueba y error de un camino que está lanzado tiene la oportunidad de no encapricharse ahora. Y para mí sería mejor para el gobierno. No está dicho esto siquiera turramente, o sea, está dicho en términos lo más profesional posible. Obvio. Pero vos te adelantaste con este análisis muy certero y racional que haces, Carlos, lo que dijo el JP Morgan el lunes, en alguna manera. En general, ¿cómo analizás vos lo del JP Morgan? Bueno, yo en realidad venimos escribiendo nosotros el tema de la necesidad de superávit fiscal en pesos como condición necesaria, no suficiente. Claro. Y también tenemos un ojo puesto en lo cambiario. Entonces, nosotros hace mucho tiempo venimos tratando de no entrar ni en la escuela fiscalista ni en la escuela sector externista y prestarle atención a las dos. Al problema de la bimonetariedad argentina y al equilibrio del fisco porque lo otro no iba más. Entonces, en ese equilibrio venimos haciendo referencia hoy a que está más desequilibrado el tema cambiario que el fiscal. El informe del Banco Americano puso énfasis particular en lo que se llama el carry, es decir, timbiá en pesos, que cuando hagas la cuenta en dólares y el dólar se quedó quieto y vos te colocaste en pesos, ganaste en dólares, con determinada tranquilidad. Cuando el precio del dólar está muy bajo y la expectativa es devaluatoria, y cuando la tasa de interés no deja tanta leche, entonces se achica lo que se llama hacer carry y dormir tranquilo. Entonces dice, mirá, que es una operación típica de mercado. Venís dulce y venís bien y entrás en una zona de riesgo, llámese que haces el carry y no te da positivo en dólares. Bueno, como diría tu novia o tu novio, tomémonos un tiempo, tomemos un respiro. Tomemos un respiro. Y después vemos cómo seguimos. Y después vemos cómo seguimos. Está bien eso, ¿no? Pero es importante ahí, porque en algún lado lo que vos venís advirtiendo y lo que dice el JP Morgan es que tenés que reacomodar los tantos. Ambas dos es lo que yo llamo ahora reformateo. Para mí volantazo es peor que reformateo. Lo de abril fue volantazo, no fue fase 3. Y este gobierno está pegando muchos volantazos, ¿no? Desde un Milei en campaña que decía, vamos a la dolarización, que bueno, nunca... eso yo, digamos, por más que él, como ha sido su caballito de batalla, cada vez que se lo preguntan, lo tiene ahí como un objetivo en su horizonte, pero de nuevo, sin querer escarbar donde duele, hasta que no tenga fideo y tuco, no hay fideo con tuco. Y no hay fideo ni tuco. No hubo, ¿no? El mejor ejemplo es que no se hizo. Porque yo creo que si hubiera habido, me parece que ideológicamente él estaba muy próximo a eso. Después se vería. Bueno, pero él prometía, ¿te acordás en campaña que sacó adelante de Alejandro Fantino? Le dijo, tengo 30.000 millones, ya me lo están. Y bueno, nunca llegaron. Esas cosas
ni a los presidentes ni a los ministros les hace bien, porque en tu tribuna y en forma avasallante eso camina. Pero cuando después te tiene que escuchar a alguien estrictamente desde lo profesional y que quiere ver cómo se hace eso y no están dadas las condiciones, eso al final, con el paso del tiempo, termina jodiendo. Yo he dicho, he avanzado más todavía, porque he dicho que el éxito del programa del presidente Milei va a ser el aumento de la demanda de dinero o de excremento, como lo quieras llamar, que a vos te gusta para que se entienda mejor. Si vos tenés que seguir el camino de la dolarización, es porque de facto, porque te habrá ido mal. En cambio, si vos vas recuperando capacidad de aceptabilidad del peso como parte de una convivencia, no competencia de monedas, entonces vos podés generar un proceso de desinflación, crédito y actividad simultáneamente, en tanto la confianza y la aceptabilidad del peso te lo permita. Ahora, si ese fenómeno de aumento de la demanda de dinero no se da, se te complica, yo diría, el nivel de actividad, se te puede complicar la desinflación. Entonces, sería una lástima perder la oportunidad de avanzar en un camino que esté corriéndose para acá y estos corriéndose para acá, en algún momento, no te digo ser Uruguay, pero que en materia de política económica lleguemos a un acuerdo unificado, claro, donde 1 más 1 es 2, gato. Bueno, ¿cuánto cuesta en la Argentina? Y bueno, sí, cuesta. ¿Cuánto cuesta en la Argentina que 1 más 1 sea 2? Siempre digo, cuesta para ambas partes, pero yo creo que al final, no por capricho ni dogmatismo, uno está parado siempre ahí, cree en esto, y bueno, y el péndulo argentino es un problema al final del día. Vos entrás dentro de los calificativos del presidente, ¿no? ¿Te ha dedicado algún calificativo? Sí, según Borestein voy segundo en la tabla, pero ¿sí? No le doy bola. Yo siempre digo, si se dejan, a los presidentes hay que ayudarlos. ¿Te llamó en algún momento? No, yo con el presidente Milei no hablé. Tenía una persona con la que no había hablado en la democracia argentina, que era Cristina Fernández. Un día me llamó y hablé, y con Javier Milei, hasta que fue candidato, sí, es una persona con... No solo hablábamos, sino él simpatizaba mucho con nuestras ideas. Tampoco estaba en una posición tan extrema. Después, como candidato, no lo vi más. Y después, en campaña, son los gajes del oficio. A mí me tiraron con mierda también, pero vos termina la campaña y ya está. Entonces siempre he dicho, para quien nació muy de abajo y se hizo en el potrero, a mí me llama un presidente de mi nación y voy a conversar con él, no tengas ninguna duda. Pero aparte es lo que corresponde. Por supuesto. Como es lo que a muchos les sorprendía. Me acuerdo, cuando estuvo Cristina se lo volvimos a preguntar, ¿no? Que ella recordó también que te habían reunido. ¿Cómo no vas a ir a producir? Esto es lo que le está faltando a la Argentina de hoy. Diálogo. Por supuesto. Diálogo. Por supuesto. Pero yo creo que los que creemos en eso, es una posición complicada, porque aquellos que tenemos vocación y habitualmente rosqueamos en el buen sentido de la palabra, siempre por lo menos uno intentando hablar con los que saben más que uno y mucho más de las materias que uno no domina. Está muy de moda decir que si no te parás en un extremo, hoy te mean. Y la verdad que mi convicción no es esa. No, es verdad. Mi convicción no es esa. Entonces, de nuevo, yo recuerdo haber sido criticado hace muchísimos años acá, cuando acompañé antes del 2015 al presidente Macri, por una postura liberal en lo macroeconómico, cuando todavía Milei no era ni siquiera
una persona de la tele. Entonces, yo creo en eso. Si hoy el cambio de época internacional o criollo dice que la garantía te lo da los extremos, ese no es mi negocio, porque yo no creo en eso. ¿Y seguís participando de alguna forma en el PRO? No, nunca he sido militante ni afiliado. Pero fuiste candidato en algún momento. Claro, la participación más activa, yo te diría, más que con el presidente Macri, porque con el presidente Macri hubo una primera etapa, pero desembarcó Alfonso Prat-Gay, luego Nicolás Dujovne, y luego ya era tarde para mi turno, y había un ¿Te ofreció programa... en algún momento? Sí, claro. Sí, ¿Ser ministro de Economía? Fue público, sí. No me acordaba. Sí, fue en el 2018 lo que ocurre. Cuando las papas quemaban. Bueno, pero no importa. Pero vos venías advirtiendo desde el Banco Sí, Nación muchas cosas. ¿No te dieron bola? Y bueno, viste, en ese momento el rumbo iba por otro lado, pero el programa del fondo era un programa con mucha plata y mucha plata. Y cuando hay mucha plata cash, no rollover como fue después con Guzmán, Massa, Fernández, la imposición de un programa es más evidente. Yo digo, claro, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central no toman mate abajo de la parra, pero le pegan en el palo. Y luego tuve en Cambiemos, más que en el PRO, el orden de causalidad fue que habíamos hecho un programa en la Mediterránea. Sí, me acuerdo, cuando vos lo presentaste, claro, que en algún momento dijiste, bueno, yo tengo todo esto y si le sirve, y si no, lo tendré que tirar al tacho de la basura. No, es un programa muy serio que por supuesto estaba hecho para un momento histórico y luego tenés que ir renovando acorde al escenario que fue tomando la situación. Y la candidata Patricia Bullrich pidió en Córdoba autorización para hacerlo suyo como parte de la campaña, entonces lo habíamos puesto arriba de la mesa, pero ya dependía del triunfo de la coalición de Cambiemos, y ahí vino lo de Milei contra Sergio Massa, y bueno, terminó como terminó, y estamos ahora acá. A partir de ese momento nosotros nos dedicamos con mi socio histórico Rodolfo Santangelo a continuar con nuestra tarea de consultoría, pero siempre con la vocación y además, a diferencia del 2015, al núcleo duro del equipo no lo hemos desarmado. Lo tienen. Sí. Vos te caracterizás, que hay muchas preguntas, y tenemos tiempo. Bueno, vamos cuando quieran, no hay drama. Vos te caracterizás por los menúes gastronómicos. En algún tiempo dijiste, muy famosa frase, pechuguita con puré de calabaza. De calabaza. Y bueno, hoy no da para ni la carcasa en algunos sectores. No. Está demasiado fragmentado, me parece, ¿no? Sí. Yo, a diferencia de los 50.000 del presidente Macri, que era un dinero muy importante, vos sabés que semejante tamaño de dinero... ¿En qué se invirtieron, Carlos? ¿Se invirtieron o...? Se pagó mucha deuda. Vos sabés que ahí, en la falta de objetividad, hay veces que hasta de la profesión, se usó el eslogan con el que estoy absolutamente de desacuerdo, y en algún momento se lo presenté al presidente Fernández, que cuando él, en el interín entre que gana y asume, claro, yo ahí conversé hasta ahí con él, y yo veía que repetía desde el punto de vista político que el dinero del fondo fue a fuga de capitales, y eso no es cierto. Lo que ocurre es que como se le cerraron los mercados al presidente Macri y tenía vencimientos de deuda, como diría un gringo, el bailout, el salvataje del fondo,
terminó yendo a otro acreedor. Pero en el puterío de la política se estila decir: trajeron plata para la fuga de capitales de los amigos. Y no es cierto, y los profesionales, cuando estamos convencidos de que eso es así, tenemos que decirlo. Por eso desata una calentura entre los tenedores de bono y el fondo, porque el fondo cree que puso plata para salvar a los tenedores de bono. Claro. Y entonces dice, cuando llegue el momento, y llegó, cuando llegue el momento tienen que poner estos ahora. Esa es la refinanciación de Guzmán. Claro. Entonces, pero bueno, uno ya lo deja pasar, ese tipo de cosas. Porque cuando está en el medio del quilombo de la política, vos tratando de aclarar desde lo profesional, pareces un boludo. Y digo, bueno, pero dejá que se maten, ¿qué querés que haga? Pero uno dice una cosa, el otro putea, y la verdad que te tenemos que ir a reconvertir todo eso. Te pregunto, porque Cristina... Y a mí hablar de eso en este lugar me gusta. Está bien. Por eso un día te dije, voy a ir, gato, y acá estoy. Sí, señor, has cumplido. Me parece, a mí también me interesa escucharte. Por supuesto. Siempre lo hemos hecho. Muy agradecido de la invitación. Por favor. Cristina, ¿qué te sorprendió cuando estuvieron en mano a mano? ¿Te cambió alguna idea que vos tenías sobre ella? No, me la imaginaba. Por supuesto voy a hablar de Cristina persona, presidente y economía, sin hablar de lo que hablamos, porque yo en esas cosas... No, ella también, nunca supimos, por eso te trato de ver si... Y a mí todo el resto de lo que está ocurriendo con la presidente Fernández, yo lo dejo de lado, así que en eso no me meto. No me sorprendió el estilo de liderazgo político, porque digamos, vos te das cuenta cuando vas mirando lo político, las diferencias. Se palpa. Claro. Siempre digo, Menem los robaba al resto, los robaba, ya te miraba y los robaba. En el buen sentido de la palabra. De líder político. Por supuesto. Como Alfonsín. Alfonsín era otro carismático. Son tipos complicados, tenés que saber bien cuando te van a ofrecer algo, antes de entrar qué vas a decir, porque una vez que estás adentro, son seductores naturales. Y Cristina ocupa un rol, o yo lo que percibía, en eso ratifiqué lo que más o menos me imaginaba. Y después, sí, aún en la aceptabilidad de una bimonetariedad económica, nosotros estudiamos mucho la bimonetariedad, porque al final iba a ser nuestro régimen monetario. ¿Y vos estás de acuerdo con lo que ella viene insistiendo, de que el problema... En el título sí, pero luego en los componentes no, y mucho no quiero hablar porque fue parte de nuestro diálogo. Está bien. Y entonces, si tengo que explicar las diferencias, ya va a ser parte de lo que dialogamos. Se entiende. Pero... se respeta porque ella respetó y vos respetás muy bien. Sos un caballero. Andrés. Buenas noches, Carlos. Venías caracterizando mucho, y me voy a agarrar también de la bimonetariedad, porque venías hablando mucho de las dificultades que puede tener el gobierno en el sector externo, y hay varias cosas que me parece por lo menos encienden cierta alarma, o por lo menos abren un debate, que es, hace un rato, y ya lo viene haciendo el ministro Caputo, volvió a incentivar nuevamente que gente que gana en pesos tome créditos en dólares. En este caso, para la compra de un auto, pero es algo que en lo que el gobierno viene avanzando, la desregulación del crédito en dólares, por un lado, y también por otro lado, la quita de requisitos para que vengan inversores extranjeros a traer dólares a la Argentina, al mercado de capitales. ¿Cómo ves vos estas dos cuestiones? Porque hay algunos que dicen, ojo, que el gobierno está caminando por una cuerda floja con ese tipo de desregulaciones. No, yo diría, en la convivencia de monedas y en el comienzo de un esquema de bimonetariedad, con reforma del Código Civil y con reforma del sistema bancario y financiero, en el comienzo no hay que desesperar y hay que ser muy duro en la no permisibilidad de que el sistema bancario le preste dólares a alguien que no genera dólares.
hay que evitar esos cruzamientos, que son los dolores de cabeza del 2001. A futuro, reganada la confianza en más de una administración, afiatada la bimonetariedad, se puede a la uruguaya o a la peruana ir incursionando bajo distintas metodologías en alguna línea de crédito en dólares hacia el hombre común o al ciudadano común. Yo creo que no es un buen consejero para el sistema bancario apurar ese escenario. No es Cuando la estabilidad argentina esté consolidada en la convivencia de moneda, para determinados montos se puede pensar, se puede hacer, hasta alcanzada la estabilidad. Léase inflación de un dígito, convivencia fluida, sistema bancario reformado, prestamista de última instancia, reservas internacionales. Entonces, en ese momento, solo y naturalmente el sistema lo va a ir generando. Apurarlo ahora para pasar el mensaje que el banco A está prestando para comprar moto, el otro, aquello, yo ahí eso no lo apuraría. De la misma manera que hubiera aceitado fluidamente el tema colchón, miro para otro lado, úselo, en conjunción con el blanqueo. Porque si vos hacés el primer día convencido de la bimonetariedad y junto con el blanqueo, lo que nosotros llamábamos la legalización popular, entonces yo contra eso no tengo nada. Forzar el colchón. Suena más a manotazo de ahogado. Yo no usaría, y ahí yo dejo esa definición de manotazo de ahogado. Luce a querer apurar el estofado. Y yo diría, tenés que ir tranquilo con eso. Se puede quemar. Por eso, tenés que ir tranquilo con eso. La naturalidad lo va a ir generando, no hay que apurarlo. Por el momento, los depósitos en dólares, hasta en un 50% más o menos, son prestados a aquellos sujetos con capacidad de devolver dólares. Es cierto que estás tentado a prestar eso, pero ¿saben qué es lo que nos está traicionando en esta conversación? Que el acostumbramiento a que desde agosto de 2022 Argentina tiene reservas internacionales negativas y su sociedad lo ha naturalizado. Entonces vos no podés andar con la cola destapada todo el tiempo. Y eso ocurre desde agosto del 22 en la Argentina. Hasta hoy. Hasta hoy, excepto un periodo que en la calendarización y postergación de importaciones, de pagos, cuando este gobierno asumió, en junio del 2024, levemente, lo había llevado al terreno positivo, lo heredado en diciembre del 23 y lo volvió a perder. Lo vuelve a perder, ¿por qué? Porque Argentina necesita mercado para su deuda y necesita mercado cambiario positivo a partir de superávit comercial. Entonces, ahí es donde el superávit fiscal resulta insuficiente en pesos para automatizar el ingreso de capitales en dólares, porque voy a hacer que vendas tus dólares para pagar impuestos. ¿Te acordás de esa frase? Claro. Que también fracasó. Tuviste que entrar en un dólar soja para que te lo vendan. Entonces, esas cosas son innecesarias. Y este gobierno que usa intensamente la comunicación tiene que tener cuidado con esas cosas, porque está el avasallamiento comunicacional, pero por otro lado, los varones que escuchamos lo que se dice y que la única que te queda para decir es conmigo no varones. Carlos, ahí, no sé si es el frío, pero estás como muy cauto, una versión de Melconian, por eso... Estoy muy golpeado por lo de Salas a River, pero fuera de eso, Bueno, estoy bien. En algún momento iba a surgir. Después te iba a preguntar. Digo, la bien. cautela.
La Pero cautela venimos tuya, bien. Vamos a ver. ¿Eh? no sé si es para hacerte esta pregunta, pero vos venís hablando muy cauteloso del tema de reformatear, no volantazo, digamos, criterioso. Es que no decir que nos vamos a la mierda es ser cauteloso. No, Yo te está bien. Si, Está bien. Con el gobierno del presidente Macri, yo un día vi que nos íbamos a la mierda y están los vasos, las copas mías que dicen, esto se va a la mierda. Está bien. Pero ¿por qué lo voy a decir ahora si Claro, no no, veo está muy eso? bien. Por eso quiero hacerte esta pregunta. Reformatear, ¿se puede reformatear con el mismo equipo económico? Digamos, ¿se puede reformatear post elecciones con Caputo o si vos proyectás el día después decís para la próxima etapa lo ideal sería un nuevo ministro? Una decisión 100% del presidente. Por supuesto que es del presidente, pero tu 100%. mirada. No veo yo un equipo económico cuyo nivel de desgaste amerite que su palabra está en el 14º subsuelo. Yo no veo eso. Pero esa es una decisión estrictamente presidencial. No, Y por además, el fenómeno que yo veo ahí lo despersonalizo. A mí lo que no me gusta es el dogmatismo. Y a mí lo que no me gusta es la uniformidad del equipo, porque no es que tenga que ser, no de este equipo, en general, Sí. en los equipos. Cuando decías recién que el presidente del Banco Central y el ministro de Economía toman mate bajo de la parra. Claro, ¿A no, eso te no, referías? en el sentido de decir que la gente que te rodea, sin llevar a la confusión y a la obstrucción, tienen que ser personas que en algún caso discutan entre Claro, ellos. y sí. Y al final, el primer bacalao lo corta el ministro y el bacalao de los bacalaos lo corta siempre el presidente. Pero en términos de un peloteo no dogmático. ¿No le porque falta al equipo económico alguien que esté mirando más qué es lo que pasa con lo productivo, por ejemplo? Probablemente sí. Ahí viene, mirá. De la misma Hay manera que a mí... muchos televidentes de importancia que nos están mirando. Me escribe Bueno. un gobernador. ¿Qué dice? Todo claro, me pidió confidencializar. No, si nadie le Todo pide, claro no. en la macro. Y la micro, porque hoy salvo el carry trade casi nadie está ganando plata. 30% de vacancia en locales, cierre de gastronómicos, caída en el comercio minorista del 20% respecto al año pasado. Me importa mucho su visión de la micro. Bueno, vamos a atar la micro con lo de... ¿Cómo es? Andrés, ¿no? Andrés. Andrés. Porque se tocan la producción y la micro. Y me imagino que cuando él habla de la producción, habla de los aparentemente sectores perdedores. Y así que vamos a ir a la micro de la oferta, que es una pyme, y vamos a ir a la micro de la demanda, que es el hombre La común, gente. de la gente. Primero, a mí no me gustaría tener un equipo económico de financistas, pero me gustaría tener un financista de calidad en el equipo. Por eso me gustaría tener alguien productivista de calidad en el equipo. Esas cosas no se obstruyen. Después, el líder del equipo, en conjunción con sus coroneles, toma la decisión. Pero tenés que encontrar un poquitito dónde pararte para que el proceso de convergencia de la reforma, para responderle también al gobernador, tenga una dinámica de avance que no quiebre a la oferta y que no liquide a la demanda. Eso tenía Menem. Bueno, el proceso de dinámica, Claro, bueno, tenía una tenía- dinámica más convergente porque Menem tenía, y de nuevo, te puede gustar o no, no quiero ver todas rosas allá, porque me acuerdo No, que, no estamos me acuerdo hablando que de quilombo eso. había, Pero, quilombo viste, había. pero mucho, pero todo. Sí, mucho y quilombo. mucho, pero viste que como este gobierno se compara con Menem. Claro, pero entonces lo que ocurre deberían que... aprender de que le falta. Pero el equipo de Cavallo era un equipo que tenía todo un conjunto de especialistas, y yo lo viví en carne propia en la Mediterránea, un equipo de especialistas que con liderazgo, hay tipos que entienden de productividad, de competitividad, que hay veces que acá en la capital federal le da menos pelota que todo eso. Total. Entonces, eso es lo que pregunta el gobernador. Entonces, ahí vos tenés especialistas y había una verdadera reforma. O sea, iban al hueso.
O sea, reforma no es de regular la manera como sacás el carnet de conductor. Bienvenido dentro de las 6.000 desregulaciones, pero que agilizando el carnet de conducir no ganás competitividad en la economía. Entonces, ese tipo de cosas está descuidado y tiene que tener atención, y debo decir en defensa del oficialismo que el resto también fuma abajo del agua acá. Yo por el solo hecho de ser candidato a ministro, recibí a todos los sectores. Todos vienen con ideas brillantes. Todos vienen con ideas de que si haces esto es pum para arriba. Y después la mayoría la mirás. Y no te quiero decir es un curro, pero tenés que tener cuidado con todo eso. Ahora, tener una dinámica donde vienen nuevas reglas de juego y que esa dinámica y la oferta por parte del gobierno tenga un proceso de convergencia adecuado para que no se estrole tipo tablita de Martínez de Hoz, bueno, eso es clave. Entonces, por ejemplo, está claro que más allá del mérito del superávit fiscal, que cualquier político hasta de ultraizquierda debiera hacer suyo a futuro en la Argentina, darle prioridad a eso posterga la dinámica de reducción de impuestos. Entonces, la reducción de impuestos sí es una reforma hecha y derecha, pero tiene prioridad el equilibrio del fisco. Entonces, a mí me gusta la pilcha y los autos más baratos, y no me gustaría abrir para liquidar a los que están, pero les tenés que respirar en la nuca, porque si se quedan en la zona de confort con rentabilidad, no avanza nunca la competitividad. Entonces, sé que es fácil hablarlo, sé que es fácil decirlo, pero hay que ir por ese intento. Ni la dinámica de o me prestás atención y te quiebro, ni el pescado podrido sectorial que todo te tienen la bomba atómica y vos no la querés aplicar. El poder adquisitivo. Los salarios están por el piso. Ahí tenemos un problema. Ahí hay un problema. Ahí tenemos un Ahí problema. está que la gente no tiene hoy para ir a la verdulería. Y hay una clara diferencia con los 90. Los 90 ajustó por desempleo y acá ajusta por salario. Por salario. Claro. Acá ajusta por salario, y de paso meto otra reforma estructural. Acá ajusta por salario porque el nivel de informalidad en 8 millones de personas, que yo no lo vi nunca, y es un proceso acumulativo, no de Milei, permite el destrozo salarial, porque eso no tiene sindicalización, Claro. No, paro y demás. Entonces acá no está mal la cifra de desempleo, pero lo que pasa es que hay 8 millones de informales, y hay 8 millones de informales cuya recuperación del poder adquisitivo va a ser parte del éxito macroeconómico, la monetización de la economía, el rebote primero, la reactivación y el crecimiento después. Si no, le va a costar. Los segundo gran actores son 3,5 millones de empleados públicos, porque como lo avasallaron al sector público con cantidad de empleo, no tiene más remedio que el ajuste, dada la estabilidad del empleado público. Es salarial, son temas delicados, pero yo los quiero poner arriba de la mesa. Por eso, la cuestión laboral, que hasta ahora por más propaganda que ha hecho el gobierno, no ha hecho nada. El mercado ha hecho una reforma laboral de facto, por eso hay 8 millones de informales. Claro. Cuando vos agarrás la cifra del 2007 a la fecha, 20 años, donde crece la población y crece la oferta laboral, sobre 6 millones de personas se recolocan el 80% en informalidad y el 10% en sector público. El sector privado no toma empleo, y no toma empleo porque la justicia laboral te mete en un quilombo, y cuanto más pyme, peor, porque empresarios de la talla de Roca, Pagani, por nombrar algunos de los grandes,
tienen equipos de personas que tratan esos temas. Pero la pyme del conurbano bonaerense tiene 3 quilombos con empleados de su compañía de 20 empleados y lo quiebran. Entonces, esto es ser adulto en el tratamiento de los temas. Van a tener que ir aflojando los de acá en una reforma anarcocapitalista y los de acá en ideas que atrasan 40 años. No tengo más remedio que explicarlo así. No para ponerme en el medio, simplemente porque los resultados están a la vista. Pero la micro preocupa. La micro preocupa, ¿sí? Porque debería el gobierno, vos decís, falta en el equipo económico un productivista. También el presidente tiene que olfatear. Bueno, el presidente está un poco alejado de la realidad. Los presidentes, hay veces que solo con un gesto, solo con una mirada, solo con una definición, marcan un rumbo. Entonces, este es un presidente que se ha caracterizado, primero, ver cómo llegó. Llegó a partir de todo lo que lo precedieron. Llega ahí. Y viene y patea el hormiguero. Urge la reconstrucción. Urge la... Vos decís, ¿hay otra manera de arreglar la Argentina sin patear el hormiguero? Bueno, nosotros creíamos que sí, si no, no hubiéramos hecho un programa. Pero pateó el hormiguero. Y ahora hay que pensar en el post-pateo del hormiguero, que es la reconstrucción a la cual vos haces referencia. Entonces, segundo tema, los temas que son datos. Es tarde para hacer Australia. Si acá arrancáramos de Adán y Eva, y vos me decís que esto va a ser agroenergía, inteligencia artificial, te digo, bueno, vamos para allá. Ahora, lo que está, está, y es más que agroenergía, inteligencia artificial. ¿Qué querés, que lo tire del mapa? No. Entonces, bola le tenés que dar, pero no me quiero hacer el langa, porque del otro lado no fuman abajo del agua. Entonces, sindicatos, empresarios, justicia, son temas con los que ineludiblemente tenés que hablar tarde o temprano. Total. Pero siempre las reglas de juego las pone el Ejecutivo, siempre. Bueno, Carlos, un gustazo. El Pepe Mujica decía lo que vos acabas de decir. El Pepe Mujica decía ya en el 2022, en las columnas que teníamos, inflación, ocúpense los sectores progresistas, el déficit fiscal, hay que tenerlo en cuenta, haciendo referencia pero ¿qué es lo que... Kirchner así hizo. Bueno, pero lo que tenemos que recoger, que hay varios de ambos lados. Hay varios de ambos lados. Conozco montones de personas que están acá, o montones de personas que están acá, que vienen y dicen, yo hace 30 años pensaba esto, y este está acá ahora. Claro. Y este también se pone un poco acá, porque se desderechiza. Y si yo hace 30 años, entonces lo que tenemos que hacer es no perder más 20 o 30 años, porque yo lo que no quiero encontrarme dentro de 20 años con anarcocapitalistas que me digan, sí, yo me acuerdo que estaba en ese quilombo, y ahora me doy cuenta, y lo mismo lo de este lado. Entonces, dado que el Pepe Mujica fue uno de los que dijo, yo hace 20 años andaba en esto, y terminó presidente democrático de Uruguay, visto con ojos argentinos, se ve a 1000 kilómetros. Si vas a Uruguay, todavía hay una izquierda y un partido liberal más abierto que como lo vemos los argentinos, que estamos totalmente desunidos. Pero yo creo que tenemos que ahorrarnos esos 20 años que los que están acá vengan para acá y los que están acá vengan para acá. Pero bueno, hay que seguir trabajando en eso. Gustazo, Carlos. Enorme, gracias por la invitación y por todo el tiempo. Por favor, un gustazo. Hasta luego. Y gracias a ustedes también. Gracias, Carlos. Por favor. Gracias. Bueno, Carlos Melconian,